¿Qué tal? Soy Edgar Arenas de Rankia México y bienvenidos a su podcast, el podcast Invirtiendo y Entendiendo, donde siempre compartimos información que es muy útil para tomar decisiones de inversión y esta vez tengo el gusto de que nos acompañe Héctor Leonardo Ramírez Herrera, que es Market Research Analyst en Opsi Vale. Héctor, qué gusto tenerte por aquí, ¿cómo te va? Muchísimas gracias, Edgar. El gusto siempre es mío. Y pues ya era justo y necesario tener esta conversación en tu podcast. Y pues lo que guste saber. Sí, sí, Adelante, por sí, favor. porque seguro muchos de los que ahorita te estamos viendo o escuchando te hemos leído, ¿no? En tu podcast que tiene ya, decíamos ya antes de entrar aquí al aire, 2 años, blogs sobre Así la es. mesa. Así es. ¿Qué te dio, mi querido Héctor, por ponerte a escribir? Es un tema vocacional, ¿no? A la gente que le gusta escribir generalmente ya lo trae en el ADN. Pues influyeron varios factores, comenzando yo diría en mi infancia. Me remonto a cuando iba a la primaria. Mi mamá es periodista. Y yo recuerdo tanto que cuando me dejaban hacer resúmenes, hacer tareas, cuando pues todavía usábamos el lápiz y el papel, porque pues la computadora todavía estaba desarrollándose, mi mamá siempre fue muy estricta con mi ortografía, muy estricta. Entonces, por ejemplo, cuando me equivocaba, pues me decía, a ver, es así, y otra vez escribir casi planas, ¿no? Y entonces poco a poco fui agarrando esa buena costumbre, podría decir, de cuidar mucho mi ortografía, que al final también es parte de la imagen personal, ¿no? Y poco a poco, insisto, fui agarrándole como el gusto a la escritura, también a la lectura. Y cuando ya estaba estudiando en la universidad, en algún momento yo dije, pues me gustaría escribir de lo que me gusta, que en este caso son las finanzas, la economía, los negocios. Y en algún momento, Edgar, déjame compartirte que, bueno, como buen estudiante de finanzas, Rankia siempre fue una de mis bibliografías por excelencia. Y comencé a revisar ahí ciertos temas que me dejaban en la universidad y yo me pregunté, bueno, ¿y por qué no comienzo a escribir en Rankia? Por ahí del 2016, 2017. Y lo dejé, dije, bueno, tal vez más adelante que también agarro un poco de expertise y de callo, como dicen, pues podría ser. Y recuerdo aquella vez en mayo del 21 cuando me diste esta gran oportunidad y pues yo encantadísimo, dije, ahora es el momento y pues ya cumplimos 2 años, 110 artículos escritos al corte de hoy, que hoy salió la última publicación y pues es una pasión, es un hobby y pues yo encantadísimo de seguir compartiendo mi conocimiento a través de la escritura en este caso. Sí, sí, y la verdad es que es un blog bien interesante que además tiene una curva bien padre. Yo recuerdo tu primer entrada de blog, tu primer post llamado Punto de Partida, ¿no? Además, ¿no? Se inauguró con Sí, esta, ¿no? La intersección donde está la X y la Y, ¿no? Ahí así inició es. todo. Y en donde tú compartes algo que a mí me llamó mucho la atención, que fue cómo construir una inversión en base a una presupuestación, ¿no? Y tú lo Exactamente. marcabas ahí bastante bien enfocado. A ver, no podemos invertir si no presupuestamos. Y en términos generales, el mexicano es muy malo para presupuestar, ¿no? Lamentablemente así es. Pero como lo acabas de mencionar y coincidimos en ese punto, la presupuestación es la base. Yo diría no solo para invertir, sino para vivir, porque netamente no podemos vivir por encima de nuestros ingresos, la verdad. Y pues no podemos comenzar a invertir precisamente si no tenemos bien definido, pues cómo estamos, tanto en ingreso como en gasto y sobre todo en ahorro, prácticamente. Sí, es bien interesante. Fíjate que algunas veces durante las charlas que suelo dar en algunas universidades, pregunto, entre todos los que están, ¿cuántos de ustedes saben, si obviamente trabajan, cuánto es lo que les pagaron la última quincena o durante el último mes o la última semana o diario, como les paguen? Y sin excepción, todos saben responder con pesos y centavos cuánto dinero fue. Pero Sí, cuando claro. esta pregunta la volteas exactamente del otro lado de la tortilla y preguntas, oye, ¿cuánto fue lo que gastaste en el último mes, en la última semana? O sea, ¿cuánto fue lo que gastaste ayer?
con pesos y centavos, muy poca gente te lo sabe responder, ¿no? Sí, no. Sí, y digo, inclusive ahorita que estabas diciendo eso, hay mucha gente que ni siquiera se acuerda qué comió ayer, cómo se vistió ayer. Y pues hablando en este caso de tus números, pues resulta inimaginable, ¿no? Lamentablemente. Pero es ahí donde precisamente y pensando en ello, dije, pues vamos a comenzar con el presupuesto. Y casi siempre, y en la mayoría de las ocasiones, yo siempre cuando me preguntan de finanzas o a veces que tengo la oportunidad de hacer workshops a través del IMEF en diversas instituciones universitarias, yo siempre comienzo hablando del presupuesto, porque es la base, es lo básico, es lo que todos debemos saber antes de entrar de lleno en cualquier tema de finanzas. Sí, porque a veces se nos da un poco, Héctor, que ya queremos desarrollar el tema muy técnico, muy específico y nos ponemos a platicar de tecnicismos sobre inversión, pero la gente se nos queda viendo y dicen, bueno, pues es que esto ya a lo mejor es querer correr cuando yo todavía ni siquiera estoy caminando o gateando, ¿no? Y ahí es donde la mayoría de los mexicanos están. Y yo creo que el mexicano sí quiere aprender de inversiones, pero antes de que le enseñemos a invertir, pues primero le tenemos que enseñar lo básico. Y ahí la gente dedicada al mercado de valores, los especialistas, los que escribimos, los que tenemos aquí la oportunidad de salir y tener un espacio en algún medio, creo que ahí nos abandonamos, porque el mexicano tiene esta motivación, pero es una motivación sin pies ni cabeza cuando le estamos hablando en tecnicismos, es muy común. Cuando a veces le estamos hablando en anglicismos, también es muy común. Tú lo sabes que mucha de Sí. la terminología que utilizamos no está ni siquiera desarrollada al español. Entonces, yo No, siempre le digo a mis alumnos en el diplomado, bueno, si no está desarrollado el concepto en español, ustedes tienen que hacer una pausa y tienen que explicarlo. claro. Y entonces ya luego se siguen desarrollando. Entonces, sí es un tema de educación, ¿no? No nada más de la carencia de educación financiera en México, sino de que quienes estamos del otro lado, creo que sí tenemos grandes sesgos a la hora de tratar de educar. Pero bueno, en tu blog abordas mucho sobre educación financiera. Tú en tu consideración, ¿qué es lo más difícil a la hora de que tratas de explicarle a una persona que te entienda? ¿No? ¿Dónde es donde tú generalmente sientes que te atoras más? Híjole, pues en primer lugar, yo diría la terminología. Porque uno como especialista, uno como que trabaja, que vive de las finanzas, pues básicamente hablamos ya un idioma, un lenguaje, que por cierto, cuando te involucras al mercado laboral cuesta trabajo, porque las finanzas son una historia, pero es una historia que nunca termina. Y entonces donde entras, pues tienes que cachar la pelota, no tienes de otra. Y al momento de cachar la pelota, pues ya te acostumbras y te sigues sobre esa misma línea. Y entonces, cuando te toca explicarle a algún iniciado, a algún estudiante, a cualquier interesado, pues dices, bueno, pues por dónde comienzo, cómo le empiezo a hablar, pero precisamente es ahí donde uno se tiene que voltear a ver y decir, yo estuve en esa misma posición, ¿no? Ese es el primer punto. Y el segundo, y es algo muy personal, pues es estas ganas de compartir el conocimiento, pero en segundo lugar, pues de crear una mejor sociedad. Porque el desarrollo de la sociedad, el crecimiento de la economía, el crecimiento de los ingresos, no se puede explicar sin la educación. Ese es mi aliciente y es lo que me permite salir, pues, a lo mejor de ese obstáculo inicial. Claro, claro, sí, sí, la educación lo es todo, ¿no? Y cuando hablamos de educación, no, fíjate que el otro día compartía con un colega este dato de que en México la educación sigue siendo un gran rezago en términos generales, ¿no? Pero la educación financiera lo es más. Y además hay un punto ahí bien importante, que la educación financiera entre las mujeres lo es todavía más. Y existe un matriarcado en México, ese matriarcado financiero es que la mujer generalmente es quien maneja el presupuesto de la familia, todavía Exactamente. hoy, en la mayor parte del país, ¿no? Por ahí decía mi madre, ¿no? Yo le entregaba a tu abuela el sobre completo, ¿no? O sea, es quien gestiona patrimonialmente dentro de una familia el ingreso. Y entonces las mujeres tienen este gran rezago. Es también muy perceptible
que en el medio financiero somos todavía los hombres los que Sí, tenemos mayor participación dentro de. Sí existen personas como, no sé, se me viene ahorita a la cabeza María Arisa, por ejemplo, ¿no? sí, claro. Presidenta de Viva, ¿no? Y mucha gente que está haciendo una gran labor dentro del medio financiero en materia de género, pero los hombres seguimos teniendo pues, vamos, La somos la, mayoría. la mayor parte de la gráfica, ¿no? Sí, y digo, de no solamente en la industria financiera, ¿no? Si vemos, por ejemplo, de las 35 emisoras del IPC, pues más del 70% de los CEOs de esas grandes empresas son hombres. Entonces, pues es una cuestión que lamentablemente se ha pasado de generación en generación, cuando yo podría decir, ni hombre ni mujer, somos personas y tenemos las mismas oportunidades y pues juntos podemos hacer una mejor coalición. Y en el tema financiero, sin lugar a duda, y que incluso es algo también hasta irónico, porque por ejemplo, si hablamos inclusive del microcrédito, me gustaría compartirte una historia. En alguna ocasión, cuando yo estaba tomando la materia de microfinanzas en la universidad, nos dejaron hacer una investigación de campo, la cual consistía en ir a algún microbanco a solicitar un crédito. Esto con la finalidad, pues, de ver las diferencias que hay desde la solicitud, desde la información, la atención al cliente, cada uno de los detalles en la contratación de un producto microfinanciero. Y yo me acuerdo que fui y lo primero que me dijo la persona fue, discúlpeme, pero nuestros productos solamente están enfocados hacia mujeres. Y ahí, pues yo recibí, pues dos impulsos. El primero fue que nunca me había sentido como excluido, como lamentablemente la mayoría de las mujeres nos pueden contar muchas historias de eso. Y en segundo lugar, pues fue cuando comprendí, pues efectivamente, la mujer administra mejor el dinero que el hombre. O sea, imagínate, ¿no? El impacto que es. Sí, qué interesante. Generalmente esta plática, este tema, este tópico, lo he llegado a abordar cuando hay una mujer dentro es la invitada. Pero desde la visión de un hombre, pues sí, sí, en efecto, ¿no? Es diferente, ¿no? Cómo lo percibimos nosotros históricamente, pues hemos llevado son hombres, y esto, bueno, pues se busca que haya un cambio a la brevedad. Y tocando el tema de bolsa, ¿no? Dentro de tu bloguero en Rankia está el mercado de valores. ¿Cuál fue tu primer punto de referencia del mercado de valores? ¿Fue alguna película? ¿Fue algún libro? ¿Fue alguna persona que te impulsara pues sí, a involucrarte en esto? Pues mira, la verdad que es una historia muy larga, Edgar. Eh, Mi interés por las finanzas comenzó en la preparatoria, porque de hecho yo estaba muy indeciso en qué carrera estudiar. Yo podría decir que es la decisión que hasta ahora ha sido la más difícil en mi vida. Yo estaba entre actuaría, fíjate, estaba entre ingeniería química y estaba entre finanzas ahí más o menos, ¿no? Pero yo quería como actuaría, o sea, meterme a actuaría, finanzas. Y entonces yo al final me fui al área económico-administrativa, estaba perfilándome, y yo llevé la materia de matemáticas financieras en la preparatoria, porque a mí siempre me han gustado las matemáticas, o sea, siempre ha sido una pasión tal como escribir, es la misma, podría yo decirte, el mismo gusto. Y entonces cuando yo llevé la materia de matemáticas financieras, pues también como usaba las matemáticas, usaba el razonamiento y estaba muy enfocado a la cuestión empresarial, que también es uno de mis grandes intereses, pues yo dije, pues de aquí soy. Yo quiero dedicarme a las finanzas. Y ese fue el parteaguas para que yo decidiera estudiar finanzas como tal, porque quería ver cómo se aplicaban de entrada las matemáticas y pues bueno, conocer toda la estructura, todas las oportunidades, pero también sobre todo la cuestión corporativa. Y ese fue mi gran inicio, o sea, básicamente esa materia fue la que me abrió este interés, este apetito que al día de hoy mantengo. Ya, ya, ya. Y ahí empiezas a involucrarte en el medio. ¿Y en qué punto, ya sobre la carrera, tú defines?
qué quieres dedicarte al tema de análisis? Pues yo diría que en mi último año de la carrera, cuando comencé a ver las materias de mercado de capitales, de mercado de derivados, también yo llevé una materia que se llamaba consultoría financiera, y fue ahí cuando toda esta parte del análisis financiero, toda esta parte del análisis bursátil, del asset management, de la construcción de portafolios, fue cuando dije, a mí me interesa esto. O sea, a mí me gustaría perfilarme hacia este punto. Y bueno, yo creo que también dentro de todo, pues influyeron mucho mis profesores, porque eran profesores que tenían gran experiencia en todo esto y además de esto, pues también tenían esta vocación de compartir el conocimiento. Aparte que también déjame decirte que yo era pues muy nerd, a mí siempre me ha gustado mucho estudiar y demás, y con todo esto en suma, fue cuando dije, a mí me interesa mucho la parte de la bolsa de valores, en resumidas cuentas. Héctor, te perdí. Vamos a hacer una pausa en la grabación, no Ok, te preocupes. Trata de reconectarte si me estás escuchando, sí, porque ya te quedaste en tu imagen pasmado y te perdí tu audio. Entonces, creo que la señal que tienes ahorita es muy débil. No te preocupes. Vamos a regresar y te voy a hacer de nueva cuenta la pregunta y seguimos grabando, pero trata de reconectarte, porque ok, si ya te perdí completamente audio y video. ok, Si quieres salir y volver a entrar, no hay ningún problema. Yo aquí estoy. O buscar una área con mejor señal, tú tranquilo. ok, de acuerdo. Ok, a ver. Listo. ¿Tú me oyes? Ah, sí. Súper, súper. No te preocupes, todo esto se evita, así Ok. que tú tranquilo. Si volvemos a tener el problema de conexión, Sí. igual te vuelvo a escribir por ahí
Todo iba muy bien, ¿eh? De momento te empezaste a trabar, ya te quedaste pasmado y te dejé de escuchar, pero tu conexión estaba fantástica hasta ese punto, ¿vale? Ok, ok, perfecto. Bueno, entonces seguimos aquí cierro ventana, Sí, sí, hago sonido gracias. y empezamos en 5, 4, 3, 2. Y Héctor, y en el tema de conexión con el mercado de valores, ¿dónde empezó este gusto por darle seguimiento al análisis, a las empresas, a la bolsa? En mi último año de carrera prácticamente, en esa parte cuando comienzas a llevar las materias relacionadas al mercado de valores, tales como el mercado de capitales, el mercado de derivados, fue cuando comencé, además, a entender, ¿no? A aprender, porque pues cuando llegas hasta ese punto, pues sabes prácticamente nada del tema, ¿no? Y aparte de eso, pues también mis profesores influyeron mucho, porque no solamente eran personas que contaban con la experiencia, sino también con la pasión de enseñar. Entonces, con esas variables que se sumaron, pues ahí llegó mi genuino interés por el mercado de valores. Y tú recuerdas cuando ya te empiezas a involucrar en el análisis, si hubo alguna empresa, algún sector, algún índice que te llamara la atención y que le empezaras a dar seguimiento. Pues el índice de precios y cotizaciones. Ese fue mi primer índice por excelencia que comencé a estudiar, también porque me lo dejaban de tarea, o sea, también debo ser honesto, pero también porque yo quería conocer nuestro mercado. Dije, quiero conocer cómo es la bolsa mexicana de valores, o sea, qué hay, qué se compra ahí, qué se compra en esa bolsa. Y entonces comencé a hacer el análisis de las empresas, comencé a darle el seguimiento permanente y pues bueno, después comencé también a invertir a través de ese instrumento. Sí, sí, seguro utilizaste el NAFTRAC, ¿no? Que es el NAFINSA, Exactamente. título referenciado a acciones, un tracker, que de hecho me parece que sigue siendo el título más comprado y más vendido en la parte local de la Bolsa Mexicana de Valores y de la Bolsa Institucional de Valores. En su momento representó un parteaguas para el mercado. Claro. Cuando yo empecé a colaborar en una casa de bolsa hace ya 21 años y teníamos un fondo indexado al IPC, pues era la única forma en la que se podía invertir en el mercado aquí en México. Luego llegaron los ETFs y este en particular le posibilitó a muchísima gente el poder transaccionar a través de esta acción cotizada, ¿no? Porque se puede comprar en el horario de mercado desde que abre en la mañanita hasta que cierra en la tarde y tener exactamente un espejo de cómo se mueve el IPC, que es un índice, el índice por excelencia, aunque ahora ya Viva tiene el FTSE Viva, que es Exacto. mucho menos utilizado, pero que sigue siendo el índice de referencia, que tiene una revolvencia de cada medio año, se define cuáles empresas van a salir, cuáles empresas van a entrar, y ahí tú decides, bueno, empezar a invertir. ¿Y en qué invertiste, Héctor, cuando dijiste, bueno, pues ya me voy a aventurar y órale, vamos a ponerle lanita y no nada más vamos a hacer análisis en el cuaderno, vamos a poner una lana, ¿no? ¿Y qué fue lo que compraste? ¿Te acuerdas? Pues mira, al inicio, la primera acción que compré fue de la emisora Telesites. Esa fue la primera emisora que compré y seguida de Gruma. Todo eso lo hice en el 2020. La verdad que también todo eso lo hice en conjunto también con un equipo que en aquel momento organicé con 3 personas como hobby, una mesa de análisis. Y entonces a la par íbamos analizando el mercado. También teníamos un portafolio virtual. Y entonces de algunas de las emisoras que más me gustaban de ese portafolio, decidí poner un poco de dinero en la vida real. Dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y a partir de ahí, pues comencé con toda esta trayectoria ya en la práctica, en la parte personal, porque obviamente pues no es lo mismo a invertir en bolsa, pero esas fueron las primeras operaciones que hice. ¿Y cómo te fue? ¿Le ganaste? ¿Le perdiste? Dicen que uno aprende más de perder que de ganar, ¿no? Sí, la verdad que sí. En Telesites, la verdad es que saqué, si acaso, creo que 2%. La verdad que quise también experimentar mi primera operación de salida. Yo creo que con esa emisora duré aproximadamente unos 2 meses, pero con Gruma, pues sí le pude sacar un buen retorno, que por cierto, pues ha sido una de las emisoras que en los últimos pues, 3 años ya ha tenido grandes, grandes movimientos, aparte de los dividendos que otorga, es una empresa madura. Entonces, pues fue, si lo ves así como un experimento, ¿no? Básicamente, de querer estar en una empresa que conocía al 100 y una empresa que estábamos aprovechando el tándem,
básicamente del rebote del mercado de 2020. Oye, y a título personal, ¿tú cómo te consideras un inversor más patrimonial? Ahorita hablabas de los dividendos. El mexicano también en términos generales le da muy poco peso al dividendo dentro de su portafolio de inversión, ¿no? Eres un inversionista más value, ¿no? Un inversionista más de largo plazo. ¿Qué te gusta? ¿Cómo te acomodas más a la hora de definir tu asset allocation? Definir en qué vas a invertir y por cuánto tiempo hacerlo. Claro, mira, para empezar, mi perfil de inversionista es un perfil moderado. A mí sí me gusta aprovechar las oportunidades, sí me gusta el riesgo, pero midiéndole el agua. Eso para mí es indispensable. Y en cuanto a la filosofía de inversión, a mí me gusta mucho el value, sobre todo en el largo plazo, pero también me gusta mucho aprovechar el corto plazo, ¿no? Porque al final de cuentas son dos filosofías diferentes. O sea, yo diría que estoy en un punto medio dentro de todo esto, porque sí me gusta tener certeza, me gusta tener certidumbre, poder dormir tranquilo, sin duda alguna, como todos, y para eso me baso pues en acciones de alta calidad. Pero pues también, o sea, me gusta aprovechar pues ciertas cuestiones que se dan en el día a día, y pues para ello pues básicamente me baso pues en el crecimiento, en el momento, como se le llama técnicamente. Entonces yo te puedo decir, Edgar, que pues me gusta de todo un poco, en realidad. Ok, ok. Oye, ¿y del sistema internacional de cotizaciones hay algo acá a lo que le dé seguimiento? Sí, sin lugar a dudas, al mercado americano para comenzar. También me gusta seguir mucho al mercado europeo y al mercado asiático. Sobre todo, pues porque, y como ahorita lo sabes, y ya tocando quizá los temas económicos, pues tanto en la caída pandémica como la recuperación no ha sido homogéneo. Cada parte del mundo tiene una historia diferente y por lo tanto, de esas historias diferentes, pues se sacan oportunidades distintas. Entonces, pues yo creo que ahorita es el mejor momento para aprender de cada uno de los mercados del mundo, pero sobre todo también para aprovechar las oportunidades que nos están ofreciendo. Entonces, y además de todo, Edgar, o sea, una visión macro, una visión global, siempre te va a abrir el panorama y vas a poder entender muchas cosas del mercado local. Sí, sí, hay una gran oportunidad a través de los dispositivos móviles. Es increíble, ¿no? Ya en el telefonito podemos tener una aplicación que nos permita invertir ya con cantidades muy pequeñas. Está GBM, está Bursanet de Actinver, Husky, por ejemplo. Finamex, Cuspid, que nos permiten desde 100 pesos. Te cuesta más caro irte al estadio y comprarte una cerveza que poner una lana, poner dinero a invertir a través de alguna aplicación, pero con los grandes riesgos que esto conlleva, Héctor, que es que tú y yo ya tenemos un rato en este negocio. Tú Sí, ya experimentaste, tú ya ya tienes viví en cierta carne propia. expertise, ¿no? Pero hay gente que está bajando la aplicación, ya está por poner dinero, pero no sabe ni qué comprar, ¿no? O sea, y entonces hay esta gran oportunidad de democratizar el mercado de valores, también puede representar un gran riesgo. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo en alguna ocasión, de hecho, lo toqué en un foro abierto, que yo podría decir que es el mejor, pero también el peor momento de la historia para comenzar a invertir. Y te preguntarás, bueno, ¿por qué no? Pues precisamente por esto, porque tenemos esto a nuestro alcance. Cuando en los años 80, por ejemplo, en el siglo pasado, pues si tú querías saber el estatus de tus inversiones, tenías que comunicarte con tu agente de bolsa en el horario en que operaba la bolsa. Entonces, tú no tenías tanto control de las operaciones que ibas a realizar. Y ahorita quizá a lo mejor por una breve noticia que escuchaste, porque el famoso primo de un amigo te dijo algo, a lo mejor tú abres tu celular y te sales, cuando quizá era la mejor inversión que ibas a hacer en este año. O sea, por decirte eso. También ahorita, pues está la parte de los famosos gurús o influencers que encuentras fácilmente en TikTok, en YouTube, en la red social que tú me menciones, y ahí van todos siguiendo el comportamiento de rebaño, sin saber siquiera si esa persona tiene alguna certificación o conocimiento con validez oficial de finanzas, o si es una persona que solamente quiere lucrar y quiere aprovecharse de la ignorancia del resto del público, o simplemente pues quiere
probar, ahora sí que, pues si pega su contenido, o sea, no sabes no sabe ni de lo que está hablando y el que lo está escuchando no sabe ni de lo que habla. Entonces esto nos lleva a tomar decisiones equivocadas y pues tristemente también esto ha influido en que la gente se desincentive en invertir en bolsa porque dicen es una montaña rusa, al final es un casino esto, cuando es todo lo contrario. Entonces, pues en nosotros queda, y como lo tocábamos al principio de la charla, pues en los profesionales, en los apasionados, pues en compartir información de calidad y de democratizar las finanzas. Ese es nuestro gran Sí, deber. sí, sí, fíjate que estaba haciendo un poquito de memoria. En los primeros libros que yo revisé del mercado de valores y en donde vienen pues, el gran crack bursátil de principios del siglo pasado, me Sí, acuerdo que a mí me llamó mucho la atención, Héctor, una fotografía, era una lámina completa en aquel libro que yo tenía en la mano, de cómo afuera de Wall Street, afuera de la bolsa de valores, había decenas de miles de personas en las escaleras, en la calle, y yo decía, bueno, ¿cómo por qué no? Bueno, pues era porque en aquel entonces la información pues, te llegaba a cuentagotas. Entonces la gente que había comprado títulos accionarios, que estaban haciéndose pomada, pues sí, llegaban, ¿no? O sea, tomaban el camión, había quienes tomaban el tren y se aventaban todo el día y llegaban ahí a Wall Street y trataban de rescatar información sobre la empresa, sobre los títulos que habían comprado. Hoy el gran volumen de información, pero también la velocidad con la que esta información se está moviendo, pues genera lo que tú estás comentando, ¿no? O sea, genera grandes oportunidades, pero también genera grandes riesgos. Revisando el tipo de cambio, este episodio está grabando un 4 de julio, revisamos que el tipo de cambio hoy es el mínimo, estamos muy pegaditos a los 16 altos, ya 17 muy bajitos, es el tipo de cambio pues más mejor que hemos tenido en muchísimos años. Y hace precisamente 3 años durante la pandemia mm, estábamos tocando los 20 y medios, ¿no? Y sí, entonces la sí, gente claro. Había escuchaba gente al que decía que el influencer, 30, escuchaba al TikToker, al YouTuber, ¿no? Escuchaba en al primo de un compre. amigo, al compadre, ¿no? Y decís que el mundo se va a acabar, todos nos vamos a morir, y entonces hay que comprar todo el dinero en dólares. Y la gente que compró en niveles de 20 y medios, va a pasar muchísimo tiempo, Héctor, a lo mejor ni tú ni yo lo vamos a ver para que el tipo de cambio regrese a eso, ¿no? Es el gran peligro si tenemos la oportunidad de comprar un ETF, ¿no? Que referenciado al tipo de cambio, un fondo de inversión, pero también pues, esto conlleva grandes riesgos. Esta velocidad de la información y el volumen de información, Héctor, a ver, ¿tú qué opinas de esto? Ha provocado que el tomar decisiones a la hora de comprar y vender títulos en lo individual, una acción, se vuelva muy difícil. A mí me da esa impresión. O sea, para mí hoy es bien complicado que un inversionista me diga, a ver, vamos a analizar esta acción o busca alguna acción de los 5,000 títulos que hay inscritos en el SIC, a lo mejor en la Bolsa Mexicana hay muy poquitos, pero entonces ya el abanico es tan amplio y darle un seguimiento adecuado es tan complejo que el comprar activos en lo individual se vuelve muy difícil a menos de que estés muy especializado. Y ahí es donde yo creo que los fondos de inversión, ya sea un ETF o un fondo de inversión gestionado a través de una operadora, resuelven muchísimo tanto para el gestor, para el asesor, como para el inversionista. ¿Qué opinión tienes tú de estos vehículos de inversión colectiva, los fondos y los ETFs? Pues básicamente tienes el mundo a tus manos, yo me atrevería a decir. Por ejemplo, a través de un ETF que replique al S&P 500, que replique al CAC 40 de Francia, que replique al Nikkei 225 de Tokio o al Nasdaq, como lo mencionabas hace unos momentos, pues tienes el mundo a tu alcance. Eres dueño prácticamente de todas las empresas del mundo, si así lo vemos en términos muy ilustrativos. Hay un Y la, título que es el ACWI, ¿no? Bueno, es un índice, ¿no? El All Country World Index, y lo puedes comprar a través de un ETF, puedes exactamente. comprar al mundo completo. Y por una pequeña fracción del precio de la acción que se te ocurre. O sea, tienes el mundo a tu alcance. Y esto, pues básicamente, simplifica muchas cosas. O sea, hablando, por ejemplo, desde el inversionista de a pie, posiblemente ya no tienes que
estar viendo los gráficos todos los días, vas a poder quizá dormir mejor. Se me viene a la mente la siguiente frase, me parece que era de Peter Lynch, que decía, desconozco si el Dow Jones va a subir o va a bajar la próxima semana, pero lo que sí sé es que en los próximos 5 años va a estar al alza. O sea, más o menos así recuerdo que iba la premisa, y pues eso es completamente cierto, ¿no? ¿Qué digo? También aquí cabe mencionar que retornos pasados no garantizan retornos futuros, pero históricamente se ha visto que los índices bursátiles, las bolsas, pues siempre van al alza, o sea, es una inversión de largo plazo. Y entonces, si yo le estoy apostando a lo mejor qué acción va a ser la próxima Nvidia, qué acción va a ser la próxima Apple, me voy a tardar toda la vida. En lugar que yo gestione mejor mi riesgo, ahorre dinero, pero sobre todo también ahorre tiempo y yo pueda posiblemente tener una gran inversión de manera diversificada y con la tranquilidad de que en los próximos 10, 20 años, pues voy a tener más patrimonio. Entonces son vehículos que a mí me gustan mucho, que yo los he probado y que la verdad que no hace la diferencia tanto para un inversionista novato como para un inversionista experto. Sí, 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 te entiendo muy bien, porque hoy yo veo entre inversionistas profesionales, colegas, gestores, que cada vez utilizan más este tipo de instrumentos. Y ahorita mencionabas algo que me llamó la atención. Hablaste de 10 o 20 años, hablaste de décadas. Oye, Héctor, qué complicado es hacerle entender al inversionista que la mejor inversión lleva de la mano o va llevada de la mano de la paciencia, ¿no? El inversionista suele ser muy cortoplacista, lo mal acostumbramos, o sea, creo que ahí el sistema financiero mexicano a lo largo de toda su historia, sobre todo porque estuvo muy poco estructurado hacia el mercado de valores, volvió al inversionista muy tasero, ¿no? Tú sabes que en la sucursal de banco que está cerca de tu trabajo, cerca de tu casa, ahí el ejecutivo le daba una hojita, ¿no? Con la tasa 28, 90, 180, 10 y un año a la mejor, ¿no? Y entonces, a mayor tasa, pues te sentís más consentido, ¿no? Pero el mercado de valores pues, no necesita este tipo de plazos tan pequeños para poder generar retornos interesantes. Requiere plazos largos, ¿no? Y ahí es muy complicado que el inversor entienda que la mejor inversión conlleva un horizonte temporal pues largo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Híjole, pues mira, la verdad es que volviendo al tema que hablábamos hace apenas 5 minutos, pues la tecnología ha jugado mucho en esto, ¿no? O sea, el simple hecho de tener la información al alcance de manera instantánea, de estos gurús que cada vez, pues, no, de manera no tan buena, toman mayor protagonismo en sus tribunas virtuales. O sea, todo esto ha influido en que la inversión en bolsa se desformalice. O sea, vamos a decirlo claro, se ha desformalizado. Y además de eso, pues bueno, también la parte de los rebotes que ha tenido el mercado, o sea, muchas condiciones han influido que en los últimos 3 años se vea la bolsa como una máquina instantánea de hacer dinero. Que, dicho sea de paso, verdaderamente la inversión en bolsa desde el punto de vista del inversionista, pues le permite tener una fuente alternativa de ingresos y la verdad muy rentable y muy interesante. Pero aquí entonces hay que empezar a definir pues dos tipos de visiones en bolsa, ¿no? La visión de corto plazo y la visión de largo plazo. Y hay una cuestión que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo cuando comenzó la pandemia, que vimos como ciertas acciones como Roku, por ejemplo, se me ocurre, pues subió estratosféricamente, pero en el bear market de 2022, pues cuánto perdió. Y así se dieron muchísimos casos, y entonces el dinero que se hace fácil se pierde fácilmente. Esa es una de las conclusiones que yo me llevé de ese momento. Y entonces, pues ahí hablamos de riesgos, hablamos de perfiles, ¿no? Y al final, yo comparto las dos visiones, corto plazo y largo plazo, pero darle su justo peso. O sea, eso es vital, pero al final yo siempre voy a decir que prefiero dormir tranquilo en el mediano, en el largo plazo, que estar perdiendo dinero a diestra y siniestra en el corto plazo. Sí, sí, ahorita que haces este comentario del dormir tranquilo, ya lo habéis utilizado también antes. Uno de mis primeros posts, de mis primeras entradas en el blog que yo tengo también en Rankia,
tenía que ver con una persona que yo conocí muy al inicio de mi carrera y que me dijo que para él lo más importante no era el rendimiento, sino dormir tranquilo. Y es que hay gente que puede sobrellevar perfectamente el tener un retorno de lo que tú quieras, ¿no? Ahorita comentaste algunas acciones, ¿no? Y podemos seguir platicando ¿te acuerdas de AMC, por ejemplo, Sí, ¿no? O de esta empresa que vendía videojuegos, que fue una sí, locura, sí, ¿no? ¿Te sí, acuerdas que todo el claro. mundo se puso de acuerdo GameStop, para poder GameStop. GameStop, para poderla subir, ¿no? Y hay gente que está completamente satisfecha en un activo vinculado a bonos gubernamentales de corto plazo. Hoy está muy bien, está fantástico, está ganando algo muy pegadito al 11%, ¿no? Algo que no ganaba en casi un cuarto de siglo. Pero si hay gente que está contenta ganándose un rendimiento pegadito a inflación, pues fantástico, pero cada inversionista es diferente. Tú ya ahorita decías, yo me considero un inversor pues un poco moderado, entiendo lo que es un riesgo, estoy dispuesto a asumirlo en el corto plazo y también sé que en el largo plazo puedo diversificarme, diluir mis activos en otro tipo de instrumentos, pero también mencionabas sobre la tecnología, cómo esto nos va involucrando en la toma de decisiones. Y ahí me parece que en los últimos 3 años, los criptoactivos también jugaron un rol muy importante en la decisión del inversionista, tanto del nuevo como del que ya tiene un buen rato, ¿no? Yo Sí, abrí mi wallet, puse ahí un poquito de dinero, que sabía que si lo perdía por completo, ni iba a ser más rico, ni iba a ser más pobre poniendo ahí dinero, ¿no? ¿Tú qué opinión tienes de este tipo de instrumentos que tuvieron su auge, su vorágine durante esta temporalidad de dinero fácil, ¿no? Los bancos centrales inyectaron más dinero en el mundo de lo que lo habían hecho durante los últimos 200 años. Ese dinero, mucho de ese dinero, pues se acabó fue a canalizando este tipo de criptoactivos. activos. ¿Qué opinión tienes de ellos? Mira, a mí los criptoactivos se me hacen interesantes, más que el, la criptomoneda como tal, la tecnología que lo respalda. Yo sinceramente percibo que la cadena de bloques y toda esta infraestructura que hay detrás, por decirte, del Bitcoin, va a sobrevivir para toda la vida. La infraestructura. ¿Por qué? Porque fue una revolución monetaria la que se dio, si lo vemos ya en los sentidos de las criptomonedas como tal, que se dio en el 2008 con la cuestión de Satoshi Nakamoto, que fue la teoría que él estableció. Pero al final, él cuando la saca, él la pone como un medio de pago. O sea, no para especular, o sea, para empezar. O sea, pero la gente le empezó a dar un sentido equívoco posiblemente. Pero también se fueron aprovechando pues de toda la desregulación que hay, que todavía es un activo digital que no está fiscalizado en muchos países del mundo, tiene muchas lagunas jurídicas, financieras y demás. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a sacarle provecho. Ahora, la cuestión de la especulación es muy riesgosa, es muy peligrosa, y la verdad es que muchas personas han caído no solamente en eso, sino también en las estafas piramidales, que también es algo que le ha dado muy mala publicidad a los criptoactivos, ¿no? Aparte del riesgo que conlleva naturalmente la inclusión de fraudes. Pero al final, yo creo que los criptoactivos sí van a sobrevivir, pero no como hoy los conocemos. De hecho, ya estamos viendo algunos proyectos de los bancos centrales a través de los famosos CBDC, que de hecho me parece que el Banco de México ya está trabajando en un proyecto para el peso mexicano, y muchos otros países como Bahamas, también en China, que han sido de los primeros que han incluido esta tecnología. Entonces, al final son un respaldo, son un sentido de innovación para la banca tradicional, pero como tal, a apostarle al Bitcoin o a la bolsa, pues yo prefiero apostar a la bolsa. Claro, claro, que es algo que conocemos. Buffett dice, ¿no? El mayor riesgo al invertir es no saber en qué estás ¿En qué estás invirtiendo. invirtiendo? Y los criptoactivos pues tuvieron este boom por la inmersión digital también que tuvimos. Nunca antes tuvimos tanto tiempo para estar pegados frente a la computadora, la Sí, televisión, el teléfono, que cuando estuvimos sumergidos dentro de la pandemia.
entre cuatro muros. Así que bueno, pues ahí me parece que fue el boom, ¿no? Y también el boom para las bolsas, ¿no? La mayoría Sí, sí. de bolsas después de esta caída tan abrupta que tuvieron los primeros meses de pandemia, febrero, marzo y abril del año 2020, pues luego recuperaron todo lo que habían perdido y todavía de sobra, Meses. ¿no? En ese año, el año 2021 también fue fantástico, pero luego se nos viene un baño de realidad, ¿no? El año pasado y durante este 2022, que fue tan complicado para invertir, ahí, Héctor, ¿qué hiciste en materia de gestión patrimonial? ¿Te empezaste a diversificar en bonos? ¿Compraste, vendiste lo que tenías en acciones? ¿Cómo llevaste tu gestión patrimonial en este año tan complejo que fue el año pasado? Sí, claro, o sea, para empezar, una de las cuestiones que ahí puse en práctica es esta frase de Buffett que dice que cuando la marea baja se sabe quién estaba desnudo. Y entonces ese fue uno de mis primeras pruebas para ver si las acciones que yo tenía en el portafolio tenían valor en el sentido de la filosofía de inversión. O sea, para empezar fue eso. En segundo lugar, pues también fue vivir en carne propia el primer bear market, porque no es lo mismo lo que te dicen los libros, lo que te dicen los profesores, lo que te dicen los blogs, que cuando tú ya lo estás viendo y sintiendo. Entonces, eso también me dio cierta madurez y también cierta humildad, porque claramente, o sea, las subidas que tuvimos 2021, pues todos nos sentíamos como reyes, como genios. Entonces, con ese suceso, pues también uno fue moldeando la mente para bien. Y en tercer lugar, pues también a tomar decisiones sabias, que con mucho control, con mucha inteligencia emocional, pero pues siempre pensando y teniendo muy presente que todo lo que comienza termina. Y dentro, ya entrando de lleno en la parte de la gestión patrimonial, una de las cuestiones que yo hice fue apostar en corto, de manera moderada, pero tuve la experiencia, la oportunidad, la verdad que pues fueron ganancias limitadas, porque pues eran las primeras operaciones de esa naturaleza que hacía, pero también pude aprender y comenzar a ver y a darle seguimiento pues a toda esta parte de la política monetaria de los bancos centrales, porque pues era claro que las tasas de interés iban a comenzar a subir. Entonces la jugada iba a cambiar completamente, que es lo que ya estamos viendo ahorita. Entonces fue hacer esas afinaciones, fue quedarme con lo que tenía valor, lo que no tenía valor, pues posiblemente salirme porque pues yo tenía bien claro la estrategia que era con esos activos y comenzar a reconfigurar de lo que yo había vendido, en dónde ponerlo. Y que en este caso, pues la renta fija ha jugado un papel protagónico. Ya. Dentro del porcentaje de todo tu portafolio, ¿cuánto sería lo que te fuiste corto? Un 5%, Ok, sí, porque es sinceramente. especulativo, ¿no? Cuando te vas Sí, corto, no, no, las pérdidas pueden ser ilimitadas, ¿no? exactamente. Y ahí los bonos jugaron un papel ya importante dentro de tu portafolio. Sí, lo han ido jugando. Y pues bueno, ahorita me ha gustado mucho la renta fija. Estamos, como lo mencionabas hace unos momentos, en tasas históricamente altas, al menos en México. Y ahí yo me he sentido más a gusto, más calmado. También me ha dado la oportunidad de volver a pensar en la estrategia de renta variable, que pues ahorita ha jugado un papel bastante raro a mi gusto, ¿no? O sea, venimos de uno de los mercados bajistas pues más fuertes de la historia y ahorita el Nasdaq, por ejemplo, ha tenido su comienzo de año más espectacular en toda su historia. Entonces, pues sí te quedas con cara de what, ¿no? ¿Qué va a seguir? ¿Qué viene? ¿Van a venir los extraterrestres? O sea, te vienen muchas preguntas a la cabeza, pero la No, renta no, fija, ya hemos tenido muy malas experiencias en los últimos 3 años, ¿no? Oye, cuando hablas de comprar bonos, de invertirte en renta fija, ¿cómo lo haces? ¿Compras CETES en directo, reporto, algún fondo de inversión de deuda gubernamental de corto plazo? ¿Cómo te gusta invertirte? pues los fondos de deuda gubernamental me gustan, me siento bastante cómodo con ellos, pero también la parte de la inversión en CETES, que de hecho ahorita desaprovecharla, pues yo creo que nadie lo ha hecho, ¿no? O sea, los CETES siempre te dan esa seguridad, que de hecho también a mí me dio un poco de curiosidad hace, me parece que fueron 3 semanas que se bloqueó la plataforma, ¿no? Entonces, Sí, pues yo lo aludí a que muchas personas pues están viendo el gran atractivo que esto implica, ¿no? Entonces se saturó y pues ahorita estamos, pues la verdad, bastante cómodos con la parte de los CETES y
eso es lo que yo te podría decir, cómo lo he gestionado medianamente. Oye, bueno, ya con los datos de inflación que han sido buenos, sorpresivos, Sí. en el sentido positivo, muy probablemente Banco de México ya pudiera estar considerando empezar el camino de descenso de la tasa de interés. ¿Qué opinas? ¿Sería este año, el próximo? ¿Tú cómo lo ves? Pues para empezar, el tema inflacionario a nivel internacional es heterogéneo. Estamos viendo todavía en la Unión Europea, estamos viendo en el Reino Unido que siguen luchando fuertemente con capa y espada contra el ascenso inflacionario. Estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos de América que ya está teniendo datos inflacionarios bastante buenos y en México pues ni se diga. Pero una parte de la inflación que se tuvo en México fue importada. Y todo este panorama a mí me hace pensar que debemos seguir en niveles restrictivos por lo menos hasta diciembre. Yo sería de los que tiene la postura en que el ciclo de relajación monetaria en México va a comenzar en el primer trimestre del próximo año, por dos factores principales. En primer lugar, estamos viendo los fenómenos de la inflación subyacente que se está resistiendo mucho a bajar, o sea, baja mínimo, y en segundo lugar, pues los efectos estacionales que se esperan a final de año. Entonces, esos dos factores son los que a mí me hacen pensar que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar revisando de lleno los datos para pensar bien en bajar las tasas de interés. Porque volvemos al tema de la bolsa, o sea, en bolsa estamos viendo eventos extraordinarios y nunca antes visto de un día para otro, y en términos económicos ni se diga, la inflación, pues también ha sido un fenómeno que nadie veía venir a niveles tan altos y que la parte de la bajada nadie veía venir que iba a bajar tan lento. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a tardar en llegar al 3%, que es el objetivo del Banco de México? Sí, sí, bueno, el Banco de México, o bueno, algunas personas que yo he escuchado, mencionan que Banco de México tardaría a lo mejor todavía un par de años más, ¿no? Al parecer las tasas subieron en elevador y van a bajar pues por escaleras, ¿no? Y esto también ha tenido afectaciones importantes en el tipo de cambio. Este diferencial entre la tasa de interés que hay en México y en Estados Unidos explica en gran parte la fortaleza del peso. ¿Qué opinas sobre el tipo de cambio? A este nivel, ¿valdría la pena ahora sí comprar? ¿O nos quedamos en bonos gubernamentales con la tasa de interés que tenemos? ¿Tú qué harías para, en el sentido de una persona que está queriendo comprar o invertirse, diversificarse algo en dólares? Pues la verdad es que para empezar, una de las grandes enseñanzas que también me llevo del tipo de cambio, pues es que ningún modelo econométrico avanzado pudo ver estos niveles. O sea, la verdad, para empezar, ¿no? Las perturbaciones estocásticas en economía, pues verdaderamente son invisibles, me atrevería a decir, con esta primera prueba que yo vi, ¿no? Y en segundo lugar, pues el peso mexicano, pues estamos viendo a lo mejor para bien, en cierto sentido, que los pronósticos pues se están ajustando a la baja. Hace apenas 3 meses veíamos los pronósticos de cierre que estaban en 19 rozando los 20. Ahorita ya están todos debajo de 19. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cuánto más va a ir bajando el tipo de cambio? Eh, pero a mí algo que yo temo, Edgar, que yo temo mucho y sobre todo los riesgos a mediano plazo es que el año que entra es año electoral y no solo en México, sino en Estados Unidos de América, en la potencia económica del mundo. Junto con otras cuestiones de coyuntura económica, la cuestión bélica todavía en Europa y pues todos estos fenómenos extraños que se han dado en economía y en la bolsa, pues yo creo que la subida pues ahora sí, el baño de realidad, como hace un momento lo decías, va a ser bastante duro. Pero apostarle todavía a la baja al peso mexicano, ahorita en un nivel de soporte de 17, pues está de pensarse, la verdad. Está de pensarse, la verdad es que yo veía un pronóstico, no recuerdo de qué agencia, la semana pasada, que estiman un peso mexicano en 15 y tantos. Yo dije, ah, caray. Entonces, la verdad es que a ciencia cierta nadie sabe hasta dónde va a llegar el peso mexicano, pero lo que yo sí te puedo decir es que el baño de realidad va a ser muy real y hay que estar preparados en eso y precisamente ahí quizá
apostarle ahora en contra del peso mexicano a través de un título de referenciado a acciones, podría ser una jugada interesante, pero obviamente midiendo bien los riesgos. Y teniendo muy en cuenta que la inversión en dólares, a diferencia a la mejor de la generación anterior a la nuestra, en donde se vivieron en los 80s, 90s, 70s, espirales pues, de inflacionarias primero, que iban de la mano con devaluaciones gigantescas de nuestra moneda, y en donde comprar dólares era la jugada sí o sí, ¿no? Era la forma de cubrir el patrimonio. Era una cuestión cultural, me Es atrevería a decir. correcto, sí, sí, o sea, estoy seguro que tus papás, tus tíos, tus abuelos, la gente mayor, te platicaban lo mismo que a mí, ¿no? Y era que había que tener dinero en dólares antes de que se devaluara el peso, antes de que se devaluara todo, ¿no? Como una forma de cobertura. Y así es que creo que como deberíamos de empezarlo a ver, como un tema de cobertura, porque de lo contrario estamos hablando de algo especulativo y ahorita lo platicábamos. Atinarle a si se va a ir a 15 o si se va a regresar a 19, pues depende de una gran cantidad de variables que no podemos controlar y que además son exógenas ya también al país. El mexicano tenía muy vinculado la apreciación o depreciación de nuestra moneda con temas políticos. Y me parece que ahorita que decías baño de realidad, me parece que un gran baño de realidad fue que durante este sexenio, todo lo que hizo o dejó de hacer el gobierno tuvo un impacto muy limitado en el tipo de cambio. A lo mejor por ahí ciertas decisiones como la cancelación del aeropuerto tuvieron por ahí algunos picos de días u horas en el tipo de cambio que al paso del tiempo se fueron diluyendo y lo que generó grandes cambios en la apreciación o depreciación de nuestra moneda fueron variables exógenas. Cuando vemos cuánto se mueve en materia de pesos y dólares dentro y fuera del país, yo creo que ahí se explica mucho. De cada 10 operaciones que hay entre pesos y dólares, 7 se hacen fuera de México y 3 aquí. Bueno, lo que hoy la gente opina del presidente, de las elecciones, de la Cámara de Diputados, senadores, de las elecciones internas de los partidos, tienen ya un impacto muy limitado a nuestro tipo de cambio, ¿no? La globalización ha diluido mucho el impacto de nuestra moneda, pero la globalización sigue impactando mucho nuestro patrimonio, ¿no? Y ahí, en sectores y regiones, ¿qué es lo que te gusta para esta segunda mitad del año? Porque la primera fue muy buena, ¿no? Prácticamente a cualquier activo de inversión, en cualquier región, en cualquier sector, pagó positivo. Pero la segunda parte del año, ¿cómo la ves? ¿Hay algún sector, alguna región del mundo que te guste? Pues mira, hablando de sectores, en primer lugar, todavía los sectores de consumo discrecional siguen siendo bastante interesantes, porque las personas después de pues 2 años y medio, me atrevería a decir, encerrados, con mucha liquidez, pues ellos quieren divertirse, quieren vivir. Entonces, ese es uno, y aparte, dicho sea de paso, que ha sido de uno de los sectores más castigados en lo que va del año. Entonces, esa es una de las cuestiones que me gusta, que me llama la atención. Obviamente, volvemos a lo mismo, hacer un análisis exhaustivo, revisar pieza por pieza para elegir las mejores acciones. Claro, hay que hacer un disclaimer. Lo que tú dices Exactamente. es meramente tu opinión, no es lo que la gente Sí, debe no, de no, no, tener como en cuenta. Héctor dijo, no, yo ahora voy y compro. No, no, no. Es la opinión de Héctor, nada más. sí, exactamente, con mucho cuidado y al final, como también siempre lo he dicho, la inversión es personal, es estrictamente personal. En otro sentido, bueno, también el sector tecnológico, a lo mejor algunas cositas, pero ya está en niveles exageradamente altos de sobrevaloración. Yo creo que ahí más que nada fue una cuestión de momento, que quien la aprovechó, de maravilla, pero hay que tener mucho cuidado de ahora en adelante. En la cuestión de los bonos, pues me siguen gustando. La verdad que sobre todo en Europa, con estas tasas tan altas, yo creo que amarrarse es quizá lo más inteligente. Y también porque algunas cuestiones económicas en el viejo continente, pues nos hacen ya vislumbrar un panorama recesivo un poco grueso. Y entonces, tener estas coberturas es indispensable. En la cuestión de México, pues la parte de la renta fija sigue siendo bastante atractiva. Y dentro de posiblemente y reiterando el peso mexicano, pues midiéndole el agua,
tal vez apostarle en contra en algunas semanas, meses, no sé cuándo, podría ser algo también bastante interesante. Ok, ok. Oye, y a consideración tuya, ¿va a haber recesión en Estados Unidos? Pues es que justamente son los datos que estaba revisando en esta última semana, y pues todo el mundo habla de recesión, recesión, pero ves los agregados macroeconómicos y la economía está siendo muy resiliente. O sea, yo creo que todos tenían la mentalidad pesimista, pero bueno, y por fortuna la realidad es otra. Entonces, hasta este punto, Edgar, yo te podría decir que, pues si vemos los datos, pues no, pero si vemos los riesgos, podría haber ciertas implicaciones. Y reitero, a mí una de las grandes preocupaciones que tengo, pues es el panorama electoral, que a lo mejor eso podría tener cierta influencia, y la cuestión del viejo continente, donde ya estamos viendo, pues, además del conflicto bélico, sobre todo en la parte de la industria manufacturera, hay mucha ralentización, y que eso, por supuesto, también se podría reflejar en nuestro país. Ya, 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 sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es la recesión, dicen, más cantada de la historia. Y muy ¿No? probablemente igual y no acaba sucediendo. Generalmente el economista es muy mal pronosticador, ¿no? Tenía un maestro que decía que la mitad del tiempo de la vida de un economista se la pasa Se va pronosticando y la explicando otra mitad del tiempo se la pasa explicando por por qué qué no no salieron pasó los lo que pronósticos. pronosticó. Exactamente. ¿No? Somos muy malos para eso. Oye, Héctor, y toda esta formación que tú tienes ha sido marcada por algún autor en específico, algún libro que tú nos puedas compartir, alguna bibliografía. Pues mira, de autores, mi favorito por mucho es Warren Buffett, con El inversor inteligente. Creo que más que un libro para leer en una tarde, es un manual. Yo me atrevería a decir que es uno de mis manuales, es un libro de consulta que siempre, antes de tomar cualquier decisión de inversión, hacer cualquier rebalanceo, hacer cualquier ajuste, es el manual. También Peter Lynch Sí, es uno aunque de el mis... inversor inteligente es de Benjamin Graham, ¿no? Aunque es Sí, el libro de sí, cabecera de Benjamin de Warren Graham. Buffett, ¿no? Sí, ¿No? exactamente. Junto con el Porque, margen de seguridad. Sí, claro. Benjamin Graham, que bueno, al final Warren Buffett lo ha promocionado mucho, que por cierto, él asegura que él aprendió todas sus técnicas y métodos de inversión con él, fue su maestro, Benjamin Graham, el padre del análisis fundamental. Y en segundo lugar, Edgar, una de las personas que más ha influido también en mí para continuar aprendiendo e involucrándome en todo esto, ha sido tú, sin duda alguna, con el libro Invirtiendo y Entendiendo, y que estás próxima a publicar tu segundo libro, el segundo de muchos. La verdad es que ha sido un parteaguas, ha sido una de mis grandes referencias en este asunto, en este mundo de finanzas, sin duda alguna. No, bueno, pues ¿qué te tomas, mi querido Héctor? Vamos a brindar, ¿no? La gente que está escuchando el podcast, tengo una taza que por cierto es de Viva y Sí, tiene té, no tiene piquete. Es que lo estamos grabando el miércoles. Si la mejor fuera viernes, pues sí, igual y ya le ponemos algo más, pero tal vez. salud por este buen gol que te acabas de aventar. Sí, estamos por hacer el día de mañana, ¿no? La gente cuando escuche ya esta grabación ya habrá pasado, pero mañana vamos a tener la presentación del libro en el auditorio de posgrado de la Escuela Superior de Economía. Así que, pues, muchas gracias por el comentario, mi querido Héctor. Y para ir concluyendo, Héctor, algo que creo que nos marcó en lo profesional y también en lo personal, en mi caso muy particular, fue la pandemia. Sí hay un Edgar, un antes y un después. Alguna gente se sorprenderá al escuchar que yo antes de la pandemia nunca había escuchado un podcast. Yo ahora tengo uno y lo están escuchando ustedes y yo lo estoy haciendo, ¿no? Para mí la pandemia fue un cambio muy drástico en mi dinámica profesional, académica, ¿no? Los chicos de la noche a la mañana, los muchachos en el diplomado, fue dejar de dar clase presencial y conectarnos todos los sábados de 8 a 2 e interactuar con la familia, ¿no? Lo cual para mí también fue un redescubrimiento de mi familia. A título personal,
pues yo me la pasé bien aquí en la casa, ¿no? Estando con mi esposa, nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos, ¿no? En 22 años de casados. Pues sí, pero unas vacaciones de una semana, ¿no? Y bueno, de Sí, momento meterte un año, ¿no? O sea, completo, con esposa, con hijos, ser yo ya no nada más papá, o sea, ahora ser maestro, ¿no? De momento tenía una videoconferencia y por ahí mi hijo pequeño pues, escuchaba que preguntaba, ¿y ahora cómo voy a hacer esto, no? O el mayor también que tenía dudas, inquietudes, y ajustar toda la vida, pues a mí sí me lo cambió. No, 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 hay un Edgar, un antes y un después. Héctor Leonardo Ramírez Herrera. ¿Qué opinión, qué le dejó en lo profesional, en lo académico, en lo personal la pandemia? pues mucho aprendizaje, Edgar. Yo te podría decir, si te lo resumo en una palabra, es el agradecimiento y el agradecimiento por tener salud, por tener a mi familia, pero sobre todo por crecer. Porque más allá de todo, yo creo que la pandemia nos enseñó que las cosas más valiosas del mundo no cuestan nada y que es la salud, es el amor, es la familia. Y en segundo lugar, y hablando tal vez de la parte del desarrollo profesional, pues que yo fui de las generaciones que directamente ya trabajó en casa. Yo trabajé de manera presencial en enero, febrero del 2020, pero ya en marzo yo ya estuve en casa. O sea, ahora sí que ese fue el parteaguas para mí, ¿no? Y que afortunadamente, digo, yo ya había acabado la carrera, porque si no, encima, imagínate, ser de las generaciones, pues, digitales, ¿no? Del schoolers, me parece que le llaman al estudio en casa. Y sobre todo, conocerme a mí mismo, conocer las facetas de mi vida. Ahí fue cuando descubrí mi gran pasión por la bolsa, porque justamente en la pandemia fue cuando creé un proyecto que se llama Análisis y Algo Más, en el cual yo me reunía con algunos colegas para discutir sobre el mercado financiero en nuestros tiempos libres. Y también dentro de la pandemia, pues fue cuando tuve la oportunidad de conocerte y comenzar con el gran proyecto de Rankia, del blog Sobre la Mesa, y también llevar a cabo una serie de workshops a través del IMEF y pues también un crecimiento profesional. Comencé a trabajar en la empresa Auxiliale donde actualmente estoy. Entonces, pues fue todo un cambio en mi vida, para bien, sin duda alguna, y de igual que tú comparto lo mismo, ¿no? El estar con mi familia, ¿no? El estar con mis mascotas, que las quiero muchísimo. O sea, sin duda alguna, es un Héctor que creció en el sentido profesional, en el sentido personal, pero también en el sentido mental. Qué interesante, qué interesante. Cada persona, bien dicen, es un mundo. En nuestro caso, bueno, pues la pandemia igual y no nos vino tan mal, ¿sí? Supimos aprovechar las oportunidades que esto trajo y a veces ayuda mucho que haya alguien un poquito que te lleve de la mano, ¿no? Que te vaya diciendo, bueno, pues mira, a mí Rankia también fue un parteaguas, ha sido un parteaguas, ¿no? La gente de esta comunidad financiera en castellano, que es la más grande del mundo y próximamente lo va a hacer en cualquier idioma. Rankia tiene cada vez posicionamiento en otros países donde el idioma castellano no es el idioma nativo. Está el proyecto ya echado a andar de Rankia Portugal, de Rankia Reino Unido, y bueno, hay presencia en otros muchos países no hispanoparlantes, y ahí creo que fue bien importante, ¿no? Que sea un poquito entender, que me ayudaran a entender para dónde iba el mundo, y la digitalización es para dónde va. El que no se suba a este tren, pues yo no sé si va a pasar otro igual, ¿no? O sea, me parece que es la verdadera gran revolución industrial de la humanidad. Y es que no es que las otras hayan sido más chiquitas, me parece que sí la que por fin da pauta a esta interconexión que todo el mundo va a tener, no importa en dónde estemos, cómo estemos, qué estemos haciendo, qué idioma hablemos, a qué nos dediquemos, en quién creamos. Esto es lo que nos va a conectar y va a ser para el resto de nuestra vida. Y yo ahorita te decía, a mí me ayudaron, me llevaron de la mano. Tú hoy, Héctor, ¿no? Tomas a alguien de la mano, ¿qué consejos en materia de inversión le darías a un inversionista que está arrancando su proyecto de gestión patrimonial, especulativo, de corto plazo o con un horizonte de muy de largo plazo? ¿Qué le dirías a esta gente? Para empezar, y digo, como finalizamos, empezamos,
que conozca y haga su presupuesto. Ese sería mi primer consejo, que es verdaderamente tenga conocimiento de sus ingresos, de sus gastos, pero sobre todo de su ahorro. Que sea consciente de eso. Eso es lo esencial para comenzar a invertir. Ese es el primer consejo y el primer paso. El segundo es que el 100% de su ahorro no lo deje dormido, porque dormido pues está muy a gusto, está muy tranquilo, pero que lo ponga a trabajar. Y bueno, ¿aquí en dónde lo pongo a trabajar? Pues quizá en renta fija. Ese podría ser uno de los grandes elementos que podría aplicar para todos. El tercer punto es perderle el miedo a la bolsa. Porque la bolsa, por supuesto que da miedo. De hecho, Peter Lynch dice eso, ¿no? El paso para ser un inversionista exitoso es quitarte el miedo a las acciones. Pero precisamente para quitarte el miedo a las acciones o a cualquier cosa que se te ocurra, pues tienes que experimentarla, tienes que probarla, tienes que conocerla, porque si no, pues no hay forma, ¿no? La experiencia se gana haciendo y equivocándose. Prácticamente no hay de otra. En cuarto lugar, y antes de todo esto, el perfil de inversionista. Saber quién es. A ver, ¿te gustan las aventuras extremas? Sí. ¿Te gusta mucho la adrenalina? Sí. Ah, bueno, pues eres un inversionista agresivo. Veamos qué va con tu perfil. ¿Eres una persona como yo que sí te gusta el riesgo, pero te gusta estar tranquilo? Bueno, eres moderado. Bueno, ¿qué te toca a ti? Eso es muy importante que el inversionista lo sepa, pero no que se lo deje a la mano del asesor, sino que él lo comprenda, que él lo conozca, porque al final del día el trabajo de la inversión es un trabajo dual, es un equipo el que se hace, el del asesor por un lado y el del inversionista por el otro. Y el quinto lugar y el quinto consejo que yo podría dar es divertirse, es apasionarse. Eso es lo más importante al invertir en bolsa, y yo diría que hacer cualquier cosa en la vida. Porque podrás ser muy bueno haciendo algo, podrás tener interés, pero si no tienes pasión, nunca vas a tener éxito. Ese es mi consejo, apasionarse por lo que haces. En este caso, por la inversión. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Conocimiento y pasión, ¿no? Es lo que mueve al mundo. O sea, la gente que es exitosa tiene eso, ¿no? Le gusta lo que hace y bueno, pues se vincula todos los días, ¿no? Lo hace con toda esta pasión que tú compartes, ¿no? Tú generas esto desde que te leemos y ahora aquí en el podcast. Y bueno, pues mi querido Héctor, esta hora se ha ido rapidísima, en un Sí. abrir y cerrar de ojos, hemos concluido. Yo te quiero agradecer enormemente el que estés aquí. Estoy seguro que no será la última vez y te seguiremos leyendo en tu blog sobre la mesa que en Rankia publicas de forma bastante recurrente. Así que bueno, pues te hago llegar un fuerte abrazo y te deseo que aquí nos sigamos viendo y escuchando, Héctor. Un hasta siempre. Muchísimas gracias, Edgar. Fue un completo honor compartir este espacio con uno más de mis grandes seguidores, como te dije. Es para mí un honor, ya se me hizo el sueño, sinceramente. Y pues a la orden y pues sigamos adelante y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Listo. Hasta pronto.